Hola con todos, reciban un cordial saludo de quienes hablan de estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro Manabí, de la Facultad de Ingeniería en Sistemas. El tema en exponer se llama Data Warehouse, en la cual está integrado por Alciba Ingrid, Ojeda Johnny, Parraga Alex, Zamora Bailo y quienes habla Yandri Vélez. A continuación, mi compañera va a comenzar a explicar un pequeño concepto de los Data Warehouse. Hola con todos. ¿Qué es y para qué sirve el warehouse a las empresas? Es una colección de datos orientada a un determinado ámbito, empresa u organización, etc. Integrado, no volátil y variable en el tiempo que ayuda a la toma de decisiones en la entidad en la que se utiliza. Se usa para realizar informes o reportes y análisis de datos y se considera un componente fundamental de la inteligencia empresarial. Se trata sobre todo de un expediente completo de una organización, más allá de la información transaccional y operacional, almacenado en una base de datos diseñado para favorecer el análisis y la divulgación eficiente de datos, específicamente OLAP, que es OLAP, procesamiento analítico en línea. El almacenamiento de datos no debe usarse con datos de uso actual. Los almacenes de datos contienen a menudo grandes cantidades de información que se subdividen a veces en unidades lógicas más pequeñas, dependiendo del subsistema de la entidad del que procedan o para el que sea necesario. Hoy en día las empresas generan una inmensa cantidad de datos popularmente conocida como Big Data. Y nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cómo se enfrentan las empresas a tal ingente cantidad de información? ¿Cómo organizar y almacenar todos los datos? La velocidad a la que esto se genera es abismal. Sin embargo, la mente humana no está capacitada para asimilar e interiorizar en tan poco tiempo tanta información. Así, es muy útil para cualquier empresa disponer de un lugar donde almacenar los datos de más utilidad, los datos que día a día se trabajan para la toma de decisiones. Bien, yo voy a explicarles acerca de cómo realmente debemos de conocer lo que es el Data Warehouse y en qué consiste realmente el Data Warehouse. Bien, el Data Warehouse consiste en que realmente supone una base de datos corporativa que se caracteriza por lo que es integrar y depurar información de una o más fuentes en distintas para así poder lograr procesarla. De esta manera es posible analizar que dicha información desde diferentes puntos de vista a una gran velocidad, en la cual trata de que uno de los componentes más importantes de la inteligencia empresarial en el entorno actual en el que operan las empresas. Es decir, que asimismo los datos del Data Warehouse deben lo que es almacenarse dentro de una forma segura, fiable y fácil de recuperación, pero sobre todo que su administración y su gestión sea lo más eficaz y lo óptimo posible. En un data warehouse es un repositorio que realmente lo que hace es capturar los datos que genera dentro de una empresa, en la cual esto pueden ser de una manera homogénea y fiable, en la cual en una base esté bastante estructurada y jerarquizada. Una ventaja principal que ofrece este tipo de base de datos es que nos consiste en la posibilidad de estructurar la información, en la que se almacena diferentes maneras de extraer esos tipos de datos, en la cual la información está presente desde una manera homogénea y fiable, haciendo esto bastante posible hacia la consulta y el tratamiento jerarquizado en la cual se está definitiva. Es decir, que este sistema lo que hace realmente es almacenarlo homogéneo e integrarlo de la información de la empresa que genere día a día. Bueno, yo voy a hablar sobre las características de Data Warehouse, que tenemos que son no volátiles, históricos, orientados a temas y integrados. Ya. Los no volátiles en estos los datos que se almacenan no sufren ninguna actualización, solo son incrementados. El periodo de tiempo cubierto de un Data Warehouse va de 2 a 10 años. Ya es decir que es un almacén de datos no volátil, lo que significa que los datos anteriores no se borrarán cuando se ingresen nuevos datos. Los datos que solo son de lectura y se actualizan periódicamente. Ya en los datos integrados, estos datos son recolectados de diferentes sistemas operacionales de la organización o fuentes externas.
Un almacén de datos se desarrolla integrado desde diversas fuentes, como MyFrank, bases de datos relacionales, archivos, planos, etc. Además, debe mantener convenciones de nomenclatura, formatos y codificaciones coherentes. En orientado a temas, estos se diseñan para consultar diferente información relativa a las actividades básicas de la organización. Ya puede ser como compras, ventas, producción, etc. Y no para soportar los procesos que se realizan en la organización, como ser gestiones de pedidos, facturaciones, etc. En estos datos son organizaciones por temas para facilitar el entendimiento de los usuarios. Todos los datos relativos en una misma entidad quedarán en una tabla. En los datos históricos, pues estos son un poco diferentes, porque en estos los datos relevantes deben quedar registrados para luego poder consultarlos en diversos momentos y en el tiempo. Ya, estos datos son relativos en un periodo de tiempo, ya que estos deben ser integrados periódicamente. Son almacenados como fotos que se corresponden a un periodo de tiempo y se pueden variar dependiendo del año. A continuación, mi compañero. Ya. A continuación yo les voy a hablar sobre los componentes del cubo y las tablas de hechos y las tablas de dimensiones. Este es un conjunto de técnicas y conceptos para diseñar y almacenar los datos. Una parte fundamental de estos son los tipos de tablas donde guardamos la información de, de cada tipo de empresa. Y también si queremos medir o analizar las dimensiones de las tablas. Las tablas de hechos tienen o contienen campos y claves que se unen a las tablas de dimensión. Contiene métricas también llamadas medidas de aquello que queremos medir o analizar. Generalmente son valores numéricos que se suelen agregar. También evitan la redundancia de los atributos, por esto es que estas tablas son en dimensiones. Normalmente tienen muchos millones de registros de datos. Ya. La tabla de dimensión es una colección de objetos relacionales dimensionales con atributos que se pueden usar para proporcionar información sobre los datos de hecho de uno o varios cubos. Estos objetos están enlazados a uno o varias columnas de una o varias tablas de vista de la misma origen de los datos. También tienen tablas simples desnormalizadas. Se unen a tablas de hechos a través de un campo y clave. Los atributos de la tabla de dimensión ofrecen información y características para los que no hay límite. Las dimensiones pueden tener una o varias relaciones jerárquicas entre tablas o entre ellas. Normalmente tiene millones de registros, como lo dije anteriormente. Eso es todo lo que puedo aportar. A continuación, compañero. Bien, yo voy a hablar acerca de las topologías. Entre ellas tenemos dos tipos de topología, que es el copo de nieve y topología estrella. En el copo de nieve, esto viene siendo que es un esquema de representación derivado hacia el esquema de estrella, en la cual este hace referencia a que las tablas de dimensiones se normalicen en múltiples tablas, mientras que en el esquema estrella, este consiste en lo que es estructurar la información en procesos, vistas, métricas, y así recordando a una estrella. Es decir, que por ello se puede recordar por medio del nombre, que viene siendo, es decir, que aquí se puede lo que es obtener una visión multidimensional, en la cual da un proceso que se puede medir a través de una métrica. Bueno, a continuación detallamos las principales ventajas del Data Warehouse. Herramienta de toma de decisiones en cualquier área basándose en la información integrada y global de la empresa. Permite la aplicación de técnicas Warehouse. Facilita dentro de la empresa la implementación de sistemas de gestión integral con la relación al cliente. Esas son las tres principales ventajas del Data Warehouse.